A ver, ¿qué va a pasar con el ministro de Economía y Finanzas? Porque decía yo, y dimos lectura a una nota que publicó ecuadorinmediato.com, hablaba de la presentación de un pedido de juicio político ayer por parte del asambleísta Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, pero la víspera, el martes, había hecho lo propio el legislador por la provincia de Sucumbíos, Jofre Poma, contra el propio ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Jofre Poma visita nuestra mesa de trabajo, él es asambleísta, ex integrante de Alianza País, en las últimas semanas se adhirió, se sumó al grupo de la denominada Revolución Ciudadana, representa, digo, a la provincia de Sucumbíos. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Bienvenido, asambleísta. Bueno, muchas gracias, buenos días, estimado Fabricio, estimado Alexis, un gusto estar aquí para responderles a ustedes y al país ante esta coyuntura que creo que nos convoca y la historia nos hace que tomemos decisiones de estar del lado del pueblo. Primero, quizás antes de entrar al tema de la entrevista, que era la presentación de esta solicitud de juicio político, cuéntenos cómo se dio esa transición, cómo es que pasó de un lado al otro lado de la fuerza. Ahora está con la bancada de la Revolución Ciudadana, con eso que la gente despectivamente llama el correísmo. Bueno, nosotros siempre hemos sido de izquierda, nuestra convicción han sido las luchas sociales, defender siempre a los más desprotegidos, a los más pobres. Vengo de una formación social, nosotros confiamos, creímos en Lenín Moreno como todos los asambleístas que estamos en la Revolución Ciudadana, como todos los militantes. Lamentablemente Lenín Moreno nos traicionó a todos. Nosotros como amazónicos teníamos una última, digamos, posibilidad de confianza, porque creíamos por las propias palabras de Lenín Moreno que nos iba a apoyar a la ley amazónica, y cuando la aprobamos el año pasado, en mayo del 2018, nos dimos cuenta que simplemente fue un engaño más. Entonces ahí tomamos nosotros la decisión ya de apartarnos del gobierno, porque además de haber traicionado los principios, además de haber traicionado a nuestro líder Rafael Correa, a nuestras bases, al proyecto político, a nosotros como amazónicos nos dio la estocada final con el veto de la ley amazónica, descartándola casi en un 80% de acuerdo a los planteamientos que habíamos hecho con el pueblo de la región. Corríjame si estoy equivocado. Usted inicialmente se separó de Alianza País, pero estaba actuando como legislador independiente. Así es. Yeah. Yo anuncié una vez que el gobierno nos dio la espalda en la ley amazónica en mayo del 2018. Dije públicamente en mi provincia y también aquí en algunos medios que nosotros marcábamos la distancia, que no podíamos seguir apoyando a un gobierno que nos dio la espalda, que nos ha traicionado a todos y sobre todo a la región que tanta esperanza le puso a la ley. Y de ahí actuamos de manera independiente, coordinando obviamente en temas que vayan en beneficio de la provincia y el país, y ahí coincidíamos con la bancada de la Revolución Ciudadana. De tal manera que coordinamos desde el año pasado muchas acciones, nos han apoyado mucho y luego finalmente nos autoinvitamos mutuamente para que hagamos un bloque mucho más grande, y aquí estamos para seguir dando la lucha. Usted incluye tres temas en esa solicitud de juicio político. ¿Cuáles son, asambleísta? Bueno, ya en cuanto al juicio político, creo que es fundamental que los legisladores tomemos una postura de ya no estar en el discurso, en los exhortos, en los llamados a las comparecencias en las comisiones, porque de eso nos hemos cansado. Ya el pueblo de la región amazónica, y creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano, el 80%, no cree en el gobierno, en las ofertas, en las propuestas. Toca dar siguientes pasos, y a nosotros los legisladores nos faculta pues dar el paso de la fiscalización a través de los juicios políticos. Por eso creemos nosotros que en primera instancia tiene que darse un juicio político por el manejo de la política económica del país. Es decir, el ministro Richard Martínez es el responsable de la conducción política económica, de cada vez exprimir más, cada vez llevar al pueblo ecuatoriano al empobrecimiento, al desempleo y al beneficio de otros sectores pudientes como la oligarquía, los banqueros, como lo que pasó en Guayaquil celebrando con Guillermo Lazo un crédito privado con el Fondo Monetario Internacional. Se hacen grandes cócteles, se hacen grandes recepciones, para estos sectores se perdonan impuestos, mientras que para los jubilados que no les han cancelado y para los amazónicos que nos están adeudando los recursos que por ley nos corresponde, tenemos que nosotros vernos cómo nos las arreglamos. ¿Por qué no estuvo presente usted ayer para escucharle al ministro y sumar, digamos, argumentos e información al proceso de juicio? Hubiera sido importante que usted, que fue el primero en proponer el juicio, le escuche al ministro y vea
el mal rato que además pasó el funcionario ahí en la sala de participación. Sí, estábamos informados y créanme lo que quise ir, pero teníamos por otro lado también la comparecencia en nuestra comisión, se nos cruzó, de la ministra Romo, en donde teníamos sumamente temas importantes en cuanto a seguridad. Usted está en relaciones internacionales. Estaba yo, sí, así es. Entonces se nos cruzó con la comisión, hubiéramos querido estar ahí, pero nos informaron, habían otros compañeros de la Revolución Ciudadana, ya nos comentaron el bochorno que pasó el ministro, y con razón, porque lo único que hizo el pueblo, es decir, los jubilados, decirle en la cara las cosas como son. ¿Cuánto, según los cálculos de ustedes, de usted en particular, asambleísta Joffre Poma, cuánto le adeuda el Estado a las provincias de la región amazónica? Mire, nosotros hemos presentado el juicio político a Richard Martínez por 4 causales. Rápidamente. La primera, por incumplimiento de funciones en cuanto a las asignaciones de la ley amazónica para la región a los gobiernos locales, a los 41 municipios, a las 6 prefecturas y a las 132 juntas parroquiales. Hasta el mes de mayo, con corte que nos hizo el mismo Banco Central porque pedimos información certificada ahí, resulta que apenas han depositado 89 millones de dólares, cuando debieron haber depositado 160 millones de dólares. Y esos 89 vienen con arrastres prorrogados del año pasado. Es decir, también lo hemos confirmado con el documento del Consorcio de Municipios Amazónicos, que nos dice lo mismo el presidente del Comay, el alcalde de Archidona, que efectivamente apenas les han pagado el 61% y con retraso de 4 meses. La ley amazónica en el artículo 60 manda a que se crea una cuenta especial en el Banco Central para que por cada barril de petróleo que salga de la Amazonía se deje $2 y eso se reparte. Ayer Martínez dijo que esas transferencias se habían hecho y que están al día. Bueno, el ministro el fin de semana en Guayaquil, el fin de semana anterior, reconoció que les están adeudando a los municipios y que les están pagando de a poco. Entiendo que se estarán igualando. El alcalde de Archidona, presidente del Comaga, dice lo contrario. Los documentos que están aquí anexos en el juicio, en el inicio del juicio político del Banco Central, también dicen lo contrario. Obviamente que el ministro va a anunciar y va a decir que está cumpliendo, pero eso tiene que comprobarse ya en el juicio. En otras palabras, Fabricio, Alexis, le están y le metieron mano a recursos que no pueden tocarse, que son de los amazónicos. ¿Cuánto en total les adeudan a los gallos? Alrededor de 70 millones de dólares hasta el mes de mayo, porque como es la partida presupuestaria por los $2 de barriles de petróleo durante el año son aproximadamente 400 millones de dólares. Es decir, que hasta junio debieron haberse depositado casi 200 millones. Oiga, pero lo que usted me dice que la ley amazónica manda que se cree una cuenta y que en esa cuenta se deposite, ¿eso no atenta con otras leyes cuando la lógica es que todo vaya a una cuenta única, la cuenta única del Tesoro Nacional, no? No, la ley dice que manda obviamente a crearse una cuenta que se depositen ahí justamente para ¿No es el retorno de las preasignaciones? No. Que en algún momento también tuvieron muchas distorsiones, ¿ah? Sí, de hecho es una preasignación. Es una preasignación. Sí, es una preasignación. ¿Y las preasignaciones están prohibidas por la Constitución? No, de ninguna manera la ley es constitucional, estimado Fabricio. De hecho, esta fórmula se la viene aplicando ya muchísimos años con la extinta ley 010 que dejaba $1 por cada barril de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. La ley mismo dice que con conocimiento del ministro de Finanzas se tienen que hacer las transferencias. Entonces, el que conduce la política económica es el ministro de Finanzas. Correcto, esa es la una causal. Sí. La segunda. La segunda causal es por el tema del no pago a los jubilados, incumplimiento de funciones que creo que todo el mundo conoce. Hay en el presupuesto 350 millones de dólares, luego de la huelga de hambre en mayo de los jubilados en la asamblea, donde que también se la paró en los días previos al informe del 24. Sí, ahí pusieron un pañito de agua tibia, firmaron un documento, una carta de intención, de buena intención en ese momento, donde también creo que está el presidente de la asamblea como testigo. César Ricardo estuvo ahí, el ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo y ministro de Economía. Y los jubilados. Yo y el presidente de la Comisión de Jubilados, que es Homero Castanier, que ayer le dijo, bueno, ¿con qué cara le recibimos hoy? ¿No? Así es. Yo conversé con los jubilados ayer que están en la huelga de hambre. Y me dijeron, ¿saben lo que más nos molesta? Lo que más nos indigna es que nos sigan mintiendo, nos sigan engañando como tontos útiles. Por eso nosotros no aceptamos ni bonos ni ninguna propuesta del ministro. Por eso pasó lo que pasó ayer en la Comisión de Participación Ciudadana, porque ya en mayo ellos le dieron aparentemente ese voto de confianza. Le dijeron, pues bueno, que entendían la situación y que van a aceptar los pagos de a poco, porque el ministro comprometió a pagar a alrededor de 15 millones mensuales, 3 millones por semana. Eso no cumplió. Entonces, ahí hay un claro incumplimiento de funciones y en la parte ya política, un claro
desentendimiento, un claro que me importismo por estos sectores, mientras que para otros sectores como el de los pudientes que se hizo la semana anterior en Guayaquil, hasta con cócteles, con recepciones, pues, y para la gente que es la mayoría del pueblo ecuatoriano le tratan así de esa manera que incluso tienen que instalarse en huelga de hambre. No creo que debamos permitir eso. La tercera causal es en cuanto al incumplimiento de funciones con respecto a las asignaciones económicas a las casas de la cultura. Las casas de la cultura, por ley orgánica de cultura y reglamento, tienen asignaciones de acuerdo a unas fórmulas que les establece, le han metido mano ahí, se han inventado una reglamentación y les están depositando lo que ellos creen conveniente. Eso se han quejado, algunos dicen que hay un estimado de un 40% de reducción del presupuesto de las casas de la cultura. Pues perfecto, eso es lo que el ministro tiene que exponer en el juicio político. Y la cuarta causal es con respecto al incumplimiento del artículo 6 de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Cabe recalcar que en esta ley no hay absolutamente nada, ni reglamento, y eso que se aprobó en mayo del año pasado. Y eran compromisos que asumía el gobierno y el Estado para dinamizar la economía en las provincias fronterizas que estaban deprimidas, ¿no? Después de lo que pasó de Huacho, después de los atentados de Esmeraldas, el gobierno y la asamblea quisieron darle a la región pues una compensación justa con esta ley, pero no se ha hecho absolutamente nada, mi estimado Fabricio, mi estimado Alexis, nada. Yo hablaba con el general Yandún, que es asambleísta de Carchi, el asambleísta Cárdenas, y ellos están dispuestos a apoyar, dijeron, en el caso de que se ponga la ley de desarrollo fronterizo, porque obviamente somos cantones, yo también vengo de un cantón fronterizo, de La Guagrio, y hemos sentido todo el impacto negativo de ser frontera, todos los problemas económicos que tenemos. Correcto. Para ir cerrando, ¿usted ya formalizó con firmas de respaldo? 37 firmas. ¿Ya? Sí. Presenté el día martes. ¿Solamente de su bancada o también de otro sector político? No, de otros sectores, porque en nuestra bancada somos 32. ¿Y firmaron los 32 o no? Solo 30, porque 2 no estaban ese día. ¿Y los otros 7? Las otras 7 son de otras bancadas. Ya. Sí, por ejemplo, Mae Montaño me firmó, Carlos Berman, Silvia Sargado, Juan Pablo Belín, que ahora, no son hablemos de las bancada, condiciones políticas, legislador. En el CAL, ¿será que este proceso se califica por un lado y después qué pasa en la comisión? Las condiciones son adversas a su bancada, la situación política es compleja en la asamblea y esto se resuelve finalmente con votos, más allá de que me parece que tienen tanto usted como el asambleísta Teso todos los argumentos para procesarlo políticamente al señor Martínez. Mire, en términos jurídicos, con la declaración que hizo el ministro de Finanzas la semana anterior, donde reconoce que hay serios problemas fiscales y que están cumpliendo de a poco, en otras palabras, reconoce que incumplió la ley, pues está ganado jurídicamente el juicio. Nosotros lo sabemos, tenemos los argumentos, en términos a requisitos está bien presentado el juicio político. Martínez está blindado. El problema que tenemos es las condiciones políticas en la asamblea con esta mayoría que todo el mundo sabe que opera para blindar y proteger al gobierno. Por eso creo que llegó el momento en donde se tiene que evidenciar quiénes estamos con el verdadero pueblo, quiénes estamos por las causas sociales, por la injusticia que se comete en el Ecuador y quiénes le dan la espalda al mismo pueblo y protegen y blindan al gobierno y a la oligarquía que está gobernando en este momento con el presidente. Entonces, ante eso, ¿qué hicimos nosotros? Y fue fundamental también que ayer pasara lo que pasara en la Comisión de Participación. Eso animó a que puedan presentar otro pedido de juicio político. Va generando las condiciones políticas, porque ayer el mismo asambleísta Castañer ya hizo una declaración de que ellos también se sumarían y apoyarían al juicio político. Veo que otras voces de otros asambleístas se están sumando a este pedido porque es insostenible el manejo económico que está llevando Richard Martínez para el país. Entonces, yo creo que las condiciones políticas se están generando y exhorto públicamente al presidente de la Asamblea y al CAL a que se le dé la misma celeridad, el mismo tratamiento, la misma urgencia y con mucho más prioridad todavía porque son temas sensibles al tratamiento de este pedido de juicio político como lo hicieron con los anteriores del Consejo de Participación Ciudadana. Ayer han calificado un tercero. Sí, donde se rompió récord, 3 calificaciones de juicios políticos en una semana. En 48 horas. Entonces hay que aprovechar la agilidad del presidente. Claro, están bien animosos. Yo les he dicho que con la misma vía, de decir que no paren ese ánimo de trabajar en fiscalización, de aplicar la independencia de funciones, porque así les he escuchado, porque han habido cuestionamientos de que por qué están metiendo mano al Consejo de Participación
Participación Ciudadana que eso es inconstitucional, la respuesta ha sido que dejen fiscalizar a la Asamblea, que la Asamblea tiene independencia de funciones y que obviamente está cumpliendo su trabajo. Perfecto, pues entonces aquí va un tema que le interesa verdaderamente al pueblo, que es que se le pague a los jubilados y que cumplan con los amazónicos. Correcto, ahí tenemos el planteamiento, 4 razones por las cuales el asambleísta Geoffrey Poma ha solicitado el trámite del juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy amable, legislador. Gracias, Fabricio, gracias, Alexis, siempre gustoso de estar aquí y a estar atento, y sobre todo al pueblo amazónico, a que estemos unidos. De hecho, ya se han pronunciado, el presidente del Comaga me hizo llegar ayer una carta, también se están pronunciando prefectos, alcaldes, juntas parroquiales y otros asambleístas que se están queriendo ya incluir al proceso de juicio político. La Amazonía siempre ha demostrado que está para defender sus derechos de pie, con la frente en alto, pues ante cualquier circunstancia, y creo que este es un momento para hacerlo al igual como lo están haciendo los jubilados. Gracias. La presencia de Geoffrey Poma, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana en representación de la provincia de Sucumbíos. 7 de la mañana con 6 minutos. Pausa en la primera.